Oigan, y obviamente me imagino que están enterados que la Organización Mundial de la Salud el sábado declaró a la viruela del mono como una emergencia de salud global y obviamente teníamos que tocar el tema con Paco Moreno, el rey del COVID, que es el director de medicina interna del Centro Médico ABC y aparte es infectólogo, porque aparte en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, desde el 13 de mayo se presentaron casos en países no endémicos, o sea, donde no era originaria la viruela de mono. Y Tedros Adhanom informó que ahorita hay 16,000 casos a nivel mundial en 75 países diferentes. 5 personas se murieron por esta infección y en México ya hay 60 casos. Entonces, obviamente, había que hablar con Paco. Paco, oye, después del COVID, ahora la viruela del mono, ¿así vamos a estar? ¿Cómo estás, Paco? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? Oye, no, pues ya di todos los datos de la viruela del mono en México. Ciudad de México, 35 casos, Jalisco, 12, Estado de México, 2. Uno de ellos había viajado a Australia, Nuevo León 2, Colima 1, Quintana Roo 1, Tabasco 1, Sinaloa 1, Veracruz 2, Baja California 1 y Oaxaca 1. Y mi pregunta para ti era, o sea, ¿no tuvo el mundo suficiente con el COVID? ¿Ahora hay que estar preocupado por la viruela de mono? Mira, yo creo que hay que entender que esta es una enfermedad muy diferente a COVID-19, ¿no? Es una enfermedad que no tiene una transmisión tan fuerte o tan fácil como COVID-19 y pues es una enfermedad que ya se conocía desde 1970, tuvimos el primer caso en un ser humano y desde 1958 se conoce el virus. Entonces, no es lo mismo, es algo diferente. Ahora, pues sí, en cierta forma, al haber tenido contacto alguna persona con alguien que tenía el virus, que se mantenía en forma, pues vamos a ir ahí presente en ciertas áreas de África, pues lo ha diseminado en otras partes del mundo, ¿no? Y eso es lo que ocasiona cuando un virus llega a una población que no ha estado expuesta. Hay que ocuparse, hay que saber la enfermedad, hay que conocerla, por eso es importante pues este tipo de entrevistas y platicar de lo que hay, de lo que se debe saber, pero no hay que alarmarse. Creo que es muy diferente a lo que vivimos con COVID-19. Ok, a ver, explícala, te va a gustar esta palabra, la morfología de este virus y por qué se llama el virus del mono. Esto es interesante, es un virus de DNA, de ácido desoxirribonucleico, no es como el virus del COVID que es de RNA. Se llama el virus de la viruela del mono porque la primera vez que se vio o se conoció este virus fue en un grupo de monos que estaban en un laboratorio de experimentación y empezaron a tener estas lesiones y ahí se pues bautizó como viruela del mono. Realmente no son exclusivos los monos, incluso los que más transmiten la enfermedad son roedores, ardillas, ratones, ratas y otro tipo de animalitos que en las zonas en donde existe viruela del mono son los que contagian a los seres humanos y nosotros podemos contagiarnos si estamos en contacto muy estrecho con una persona que tiene la enfermedad. Es decir, hay que tener un contacto estrecho, prácticamente pues tocar las lesiones o ponernos en contacto con las lesiones. La forma de transmisión otra que el contacto estrecho es realmente muy baja, es prácticamente pues muy poco. Afortunadamente no es como COVID. Oye, pero a ver, ¿qué es este virus? Mira, este virus es un virus parecido al virus de la viruela humana, que como sabes fue erradicada gracias a la vacunación, a la vacuna de la viruela humana, y produce unas lesiones en la piel, un cuadro de fiebre, de dolor generalizado, ganglios crecidos, y bueno, hay casos que desafortunadamente este virus puede llegar a provocar la muerte, pero porque la persona tiene problemas de defensas muy severos. Recuerden que África es una zona donde hay mucho VIH y muchas personas no tienen la capacidad o la posibilidad de recibir tratamiento y ellos son los que han realmente perecido o fallecido con esta enfermedad. Es un virus que entra por contacto de las lesiones y tú entre un periodo de 3 días a 20 días puedes desarrollar la enfermedad. Es el periodo de incubación. La mayor parte de la gente a los 7 días que se contagió ya manifiesta algún tipo de síntomas de viruela del mono. Ok, ahora,
¿Qué son estas como ámpulas? Porque yo creo que eso es lo que más le impresiona al mundo, ¿no? Que físicamente es una enfermedad que se ve horrenda, porque son como unas Exacto. ampollas en todo el cuerpo. Y mira, yo creo que también impresiona porque tenemos el recuerdo, por lo menos histórico, de lo que producía la viruela humana. La viruela humana, a través de la historia, provocó más de 500 millones de seres humanos fallecidos. Incluso, pues, en la historia, cuando llegaron los españoles a México, esa era una enfermedad que no existía en el continente americano y muchos de los aztecas se infectaron de viruela. Este tipo de lesiones que produce la viruela del mono son similares a esas, son como una roncha que luego se llena de agua, se pone blanca y luego aparece una costra. En el estudio reciente en donde valoraron lo que está pasando en este brote, 523 casos fueron analizados, 64% de los pacientes tenían menos de 10 lesiones. Si tampoco es que la persona se cunda de lesiones, pero sí son lesiones que pues si tú ves fotos, pues te alarmas porque pues sí se ven un poquito, pues digo, impresionantes, sobre todo cuando aparecen en la cara o cuando aparecen en otros lugares, ¿no? Pero realmente no es una enfermedad que nos deba de poner en un estado de preocupación o alarma extrema. Ya, ahora, dices que no es tan contagioso como el COVID, ¿no? Por poner Así es, un parámetro, ¿no? O sea, así es. tendrías que estar en contacto con A, los fluidos de las personas, o Ajá. B, los fluidos de las ampollas. Exacto. Aquí mira, una de las cosas que es importante, sobre todo para los trabajadores de la salud, porque pues desafortunadamente no tienen la precaución muchas veces de tocar lesiones en la piel con guantes y ahí ellos se pueden infectar o contagiar. Los casos que han sucedido, por ejemplo, en niños, es por exposición prolongada con las personas que tienen viruela del mono o porque pues tocan las lesiones, ¿no? Entonces, esto, pues, como hubo 5 niños que resultaron infectados, ahora que se publicó lo de la Organización Mundial de la Salud, pues lo que tenemos que entender es sí necesitas un contacto estrecho, pero sí hay que conocer que si una persona tiene lesiones, tiene primero que checar si tiene esta enfermedad y evitar que estén expuestos a otras personas para que no diseminen la enfermedad. Claro, ahora, inicialmente, los contagios que tenemos en México, uno de los casos, por ejemplo, un paciente del Estado de México que había ido a Australia y alguien en Colima que estuvo con alguien de Jalisco y con alguien que viajó a Estados Unidos. La pregunta es, ¿esta gente cómo se pudo haber contagiado? Pues mira, incluso el brote inicial ocurrió después de pues vamos a decir, una serie de conciertos, fiestas que se hicieron en Europa, en donde seguramente alguna persona que venía de África contagió a otras personas y así se empezó a diseminar la enfermedad. Ahora, lo importante en México es que ya hay transmisión dentro del país, o sea, no es una enfermedad que tengas que venir de fuera contagiado, sino ya al haber casos en México, pues hay personas que se han contagiado en Puerto Vallarta o en otras partes. También, como hay más casos en el mundo, hay zonas, por ejemplo, España, Portugal, Reino Unido, que tienen el mayor número de casos. Entonces, esos sitios pues pueden ser lugares en donde haya más contagio que lo que está viendo aquí en México, pero seguramente el número de contagios va a aumentar y eso es lo que hay que tener pues bien previsto. Yo creo que pues, tendríamos que estar teniendo mayor información por parte de la autoridad sanitaria y tener ya un plan, porque aquí lo importante es detectas un caso y hay que buscar a todos los que estuvieron en contacto con ese caso, porque si ellos los determinan, los aíslas, los vacunas, entonces se frena la enfermedad. Pero para eso tienes que tener una estrategia. Y pues desafortunadamente lo que sucedió con COVID-19 nos demostró que las estrategias de la autoridad sanitaria no siempre son las mejores. Claro. Oye, a ver, siguiente pregunta. Decía yo antes de que entraras al aire que por qué yo veo más hombres que mujeres. Sí, mira, esta enfermedad, en la mayor parte de los casos que se han documentado, son hombres que tienen relaciones con otros hombres.
realmente lo que no se quiere hacer, y es muy importante entenderlo, es estigmatizar a esta población, porque recordemos que así empezó VIH y ahora sabemos que VIH se puede transmitir a mujeres, etcétera. Entonces, no hay que pensar que esta es una enfermedad de un solo grupo con características especiales. No, esta es una enfermedad que puede ocurrir en hombres y en mujeres. La mayor parte de los casos han sido en hombres y en hombres jóvenes, activos sexualmente. Aquí la gente que tenemos mayor edad, y me voy a ventilar un poco, porque yo sí recibí la vacuna de la viruela, que se dejó de aplicar en México desde 1980, o sea, solamente los que estamos más grandes, pues sí tenemos esa protección que aparentemente sirve en contra de esta enfermedad. Pero pues ese es el otro punto que es importante, la vacuna de la viruela, que México la producía, te puede ayudar a prevenir la enfermedad. Entonces tenemos que empezar a tener un plan estratégico para disminuir estos casos. No es una enfermedad en personas que tienen relaciones con personas del mismo sexo, no, es una enfermedad que puede tener transmisión sexual y otras formas de transmisión. Oye, ¿qué son fomites? Fomites es lo que tú, por ejemplo, si tú agarras la ropa de una persona que tiene lesiones y te pones en contacto con la ropa sin tener una buena higiene, te puedes contagiar. Ahora, no es una transmisión que si alguien toca una barandal y tú lo tocas después te vas a contagiar, no. Pero el manejo de la ropa de alguien que tiene muchas lesiones, pues puede ser por un tiempo contagiosa. Entonces, eso es a lo que llamamos fomites, y ese manejo especial de esa pues ropa o de lo que haya utilizado, utensilios, etcétera, sí se debe de hacer. Por eso es importante identificar a los pacientes en forma temprana. Ya. Oye, no, pues qué elegante un cuentaviente, porque así me lo preguntó. Oye, ¿se puede contagiar por fomite? Y yo dije, ah, caray, fomite, ¿qué será? Ahora, pregunto a Paco, ¿debemos de ponernos la vacuna de la viruela o con la que tenemos basta y sobra? Si tuviste la vacuna de la viruela, yo creo que tú no la tienes porque eres mucho más joven, o sea, no estás protegida, entonces solamente se debería de restringir la vacuna a personas de alto riesgo, es decir, personas que hayan estado expuestas con alguien que tiene viruela del mono o trabajadores de la salud. Esa es la forma como lo está haciendo ahorita países europeos que tienen una frecuencia o un número de casos muy alto, y eso es lo que se planea hacer en los Estados Unidos, en donde poblaciones de alto riesgo, trabajadores de la salud, van a ser vacunados. Ahora, si está la vacuna disponible, pues es una vacuna que pudiera beneficiar pues en muchas cosas, pero ahorita mientras hay suficiente vacuna, hay que pues tratar de limitarla a la gente que tiene mayor riesgo de enfermarse. Ok, entonces, ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo? Las personas que tienen relaciones sexuales con personas de su propio sexo o personas que tienen una actividad sexual pues bastante frecuente, que no con una misma pareja, y pues quien haya estado en contacto con alguien que sepa que tiene viruela del mono. Esos son los pacientes que están de más alto riesgo. Los trabajadores de la salud corremos el riesgo de infectarnos si no manejamos bien la forma de revisar a los pacientes, de atenderlos. Tenemos que tener equipo de protección y tenemos que tener guantes. Es muy importante que toda persona que va a revisar a alguien que tiene una lesión en la piel, ahorita use guantes. Lo debería usar siempre, pero ahorita hay que recordarlo porque es una mala práctica de que no lo usen, ¿no? Oye, pero entonces espérame un segundo. Si tú estuviste en contacto con alguien que tiene viruela de mono y te pones la vacuna sin saber si lo tienes o no lo tienes, ¿no pasa nada? Nada, al contrario. Esa es la forma como se está tratando de evitar que la enfermedad se disemine. Si tú dices, yo estuve en contacto el sábado pasado con alguien que ahora me avisó que tiene viruela del mono, te vacunas y evitas que tengas la enfermedad y por lo tanto que la sigas contagiando. Esto se llama vacunación en anillo, es decir, buscas los contactos, a ellos los vacunas y entonces evitas que la enfermedad progrese. También hay medicamento para la viruela del mono, como te digo, no es una enfermedad nueva.
Y pues también hay lugares en donde se está empezando a conseguir este medicamento que tiene el nombre de T-Pox, o sea, T-Pox, lo cual pues es fácil acordarse, ¿no? Del nombre del medicamento. No lo hay en México, evidentemente, pero pues se puede empezar a tratar de buscar para tratar de controlar esto que pues conforme somos más en el mundo, pues empezamos a tener mayor exposición. Claro, se llama T-Pox y viene del chickenpox, ¿no? Que el chickenpox es la viruela en español. El chickenpox es varicela. Smallpox es viruela humana. Chickenpox es muy muy común y es un virus que no pertenece al grupo de los pox, es decir, es un grupo, el virus del herpes y varicela zoster son virus de la familia del herpes. Sí son DNA, pero estos se llaman pox virus. Y aquí se incluye viruela humana, se incluye la viruela del mono, otros como molusco, otro tipo de virus que pues pertenece a este grupo de pox virus. Oye, y perdón, digo, hace muchos años no tengo yo bebés chiquitos, pero ¿la vacuna de la viruela es parte de la Cartilla Nacional de Vacunación para infantes? No, porque como esta enfermedad se erradicó, el último caso documentado es en Somalia en 1977. A partir de 1980 ya no vacunan. En México incluso desde unos años antes se dejó de vacunar contra la viruela. Entonces no es una vacuna que tengamos que tener. Solamente los que somos mayorcitos en edad, sí tuvimos esa oportunidad porque pues cuando estábamos chicos todavía había viruela, ¿no? Pero pues ya gente más joven como ustedes, pues no. Oye, 100% siento que yo tengo la vacuna de la viruela. Eso no significa para todos los que son papás de niños que deban de vacunar a sus hijos de viruela. No, en este momento no. Yo creo que lo que es importante es entender que hay personas de alto riesgo, grupos de alto riesgo, y ellos son a los que se les debe de tratar de destinar la vacuna. Si todos corremos a vacunarnos, pues no hay suficiente vacuna. Seguimos dejando a esas personas de alto riesgo con la posibilidad de que se infecten y entonces no frenamos la enfermedad. Hay que ser muy conscientes de que no tenemos que salir a correr a vacunarnos y además, pues no todavía ahorita, solamente en algunos lugares está disponible la vacuna. Ok, muy bien. ¿Algo más que debamos de saber, Paco? Y yo creo que lo que es el mensaje que yo les daría es algo para ocuparnos, no para preocuparnos, y sí insistiría mucho en que debe de haber mejor comunicación por parte de la autoridad sanitaria para que la gente no esté alarmada, pero para que la gente que está en riesgo de adquirir la enfermedad lo sepa, y que si tiene alguna lesión, sepa que tiene que acudir con alguien para saber si realmente tiene viruela del mono y entonces establecer qué contactos ha tenido, y esa es la mejor manera de prevenir que una enfermedad se disperse. Necesita la cooperación de la autoridad sanitaria, pero de las personas que sufren la enfermedad. Paco Moreno, él es el jefe de medicina interna del Hospital ABC, aparte es infectólogo, es DR Paco Moreno 1 en Twitter. Muchas gracias, Paco, te mando un beso. Gracias por aclararnos y por darnos paz. Tranquilos, y pues hay que seguirnos cuidando, pero porque nos ha tocado seguirnos cuidando y claro, no hay que tener una alarma generalizada, eso no debe de pasar. Muchas gracias, Paco. Gracias.